Hola amigos, antes de comenzar queremos hacer un breve aviso. El contenido de Más allá del Closet es puramente con fines de entretenimiento e información. Las opiniones expresadas en este podcast son propias y no necesariamente representan las opiniones de todas las personas de la comunidad o de cualquier organización. Nuestros episodios están diseñados para compartir experiencias personales, ideas y perspectivas individuales. Si bien nos esforzamos por ofrecer información precisa, recuerda que las historias y opiniones compartidas son únicas para cada individuo. Aunque buscamos crear un espacio seguro y respetuoso, algunas discusiones pueden tocar temas algo sensibles, por lo que les recomendamos discreción. Gracias por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad. Hola, hola, hola a todos allá en casa, bienvenidos a Más allá del Closet. Otra vez, después de 2 semanas sin dejarles contenido, ya mucho tiempo. Nos estabas torturando. Era una tortura, ya sé, para nuestros seguidores. Pues bienvenidos. Hoy tenemos un tema, como siempre, muy interesante y muy increíble y muy bien fundamentado. Pues, ¿de qué vamos a hablar, no? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? Pues de nuestros derechos. ¿Cuáles son los derechos en la diversidad? ¿Sí? Y para esto, pues hoy se hace el gran crossover. Tenemos una gran invitada que viene desde los estudios de las nefronas al aire. Así es, así es. Hace muy poquito tiempo el doctor C. Sergio estuvo con nosotras platicándonos acá con las nefronas al aire y pues justo hoy decidimos hacer el super crossover. El crossover aquí, miren. Ella me lo prometió y lo cumplió. Claro, aquí está sí. Julia López desde las nefronas al aire. Estoy muy emocionada de Bienvenida. estar acá. Estoy muy emocionada. Yo más. Ay, gracias por invitarme, de verdad. Desde que estuvimos compartiendo en el programa de Nefronas, yo estaba súper ilusionada. Me hablaste del programa, lo empecé a ver y dije, me encanta, tengo que estar con C. Sergio. Es imprescindible que esté ahí, ¿no? Y justo acá estamos. Por cierto, escuchen el podcast de las nefronas al aire que está también increíble. Habla de temas de riñón, del trasplante de riñón, del trasplante de órganos y bueno, ya ella les contará por qué esos temas, porque es muy sensible para ellas. Pues está increíble, una cantidad de material muy padre y ahí estuve yo, entonces escúchenlo sí o sí. Claro que sí. Y les vamos a dejar también el link para que escuchen el programa donde estuvo C y de ahí se vayan los demás. Como hilo de media. Exacto. Se escuchen todos. Pues bueno, ¿y por qué está Julia López esta noche aquí con nosotros? Cuéntale a la gente de Más allá del Closet. Bien, pues justo yo me llamo Julia, soy una mujer abiertamente bisexual, también soy una mujer que vive con trasplante de riñón. Y bueno, de entrada ahí ya tengo una interseccionalidad de vida interesante que justo me ha llevado a cuestionarme sobre cuáles son los derechos que tenemos nosotras las personas que vivimos estas experiencias, ¿no? Y encontrarme con situaciones de suma violencia y que justo me han llevado a preguntarme qué es lo que tendríamos que hacer frente a estos temas. Por eso, bueno, yo de formación soy politóloga, o sea, estudié ciencias políticas. Agárrense. En la poderosísima UDG. Saludos a quien haya estudiado ahí también. Saludos a la UDG. Saludos a la UDG. Y me especialicé después en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y he estado procurando estar muy de cerca justo en procesos tanto académicos como de gestión y de gobierno que justo abonan un poco a esta cultura viva de los derechos humanos, porque los derechos humanos no es algo que tengamos que tener lejos de nosotras, de nosotros, de nosotres, sino que es algo que está vivo y que debemos hacerlo valer, ¿no? Entonces... Ya escucharon, ¿eh? Justo, ya tenemos quien nos proteja. Así es. Aquí estamos para hablar de derechos, para ir sacando dudas, para ir puliendo y pues aquí estamos. Muy bien, qué increíble. Y sí, pues el tema de los derechos pues parece bastante, como quien dice, obligatorio, porque solamente por ser humanos tendríamos que tener el respeto completo de nuestros derechos fundamentales. Sin embargo, pues la cosa no está tan fácil y tan bonita para nosotros. Se supone que en este país, en México, la población LGBT es alrededor del 5% según el INEGI.
según nuestros cálculos, yo creo que más. Sospechamos que puede ser un tantito más. Sospechamos que un poco más. Ahora, aunque sea una sola persona, pues necesariamente tienen que respetarse sus derechos, ¿sí o no? Entonces, pues yo le digo a Julia que bueno, eso yo lo veo desde el lado de la salud, ¿no? Cómo están los derechos, si están vulnerados o no, en atención, ¿no? Y bueno, en general hay una muy buena atención hacia la población LGBT. Sin embargo, todavía es un tema que hay que trabajar mucho, ¿no? De sensibilización al personal de la salud. Pero bueno, ¿cuáles son esos derechos que tanto hablamos? Claro, justo. Es que tú partiste del punto fundamental. Somos personas y por el solo hecho de ser personas, nuestros derechos deben de ser respetados, ¿no? Es decir, somos, desde el momento en que nacemos, somos personas en dignidad e iguales en derecho a las demás, ¿no? Es decir, no es que nosotras, como personas de la diversidad sexual y de género, tengamos derechos especiales. Tenemos los mismos derechos, claro, que el resto de la población, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la salud, a la integridad, a la educación, a la participación política, a la libertad de expresión, de religión. Hay uno que me encanta, el de a una infancia sana, a una ¿no? infancia Algo sana, así, dice. exacto. Eso es súper lindo. Tenemos el derecho a tener una infancia como todos los niños, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, están los derechos de protección de la familia, ¿no? El derecho a la libre autodeterminación, que vamos a hablar ahorita un poquito más de eso, pero justo es partir, en realidad son los mismos derechos para todas las personas, pero sí partimos de una realidad de violencia histórica y muy arraigada, como tú mismo me decías, ¿eh? Claro que sí. O sea, que ha llevado a que tengamos que defender ciertos derechos de los cuales hemos sido excluidos con mayor ferocidad que otras personas, ¿no? Hemos tenido que salir a las calles como población a exigir nuestro respeto fundamentalísimo a vivir, para claro, empezar, ¿no? A ser una persona. A ser una persona. A expresarte como tú quieres. Y bueno, no es complicado para una persona que no lo vive, claro, ¿no? Pero incluso para nosotros puede llegar a ser complicado cuando estamos en esa definición de identidad. Sin embargo, si tuviéramos esos derechos garantizados, nuestra definición de identidad fuera mucho más sencilla. Sí, claro. Y sin conflictos. Es que sería un proceso justo mucho más sencillo, ¿no? Y hablamos también de el tema con nosotras, las personas que vivimos en diversidad, es que justo tenemos, o sea, enfrentamos obstáculos, o sea, que nos quitan oportunidades que a otras personas no. Por ejemplo, las personas heterosexuales, específicamente, por ejemplo, hombres heterosexuales, ajá, pues justo viven enfrentando menos obstáculos que, por ejemplo, las mujeres cisgénero, pero a la vez ellas viven con un privilegio distinto. Claro, y esto es historia, ¿no? Esto sí, es histórico. Historia. Es como el triunfo del patriarcado, que cada vez esto va disminuyendo y va cambiando, ¿no? La brecha de esa distancia que hay entre mujeres y hombres cada vez se está reduciendo. Y bueno, queremos que eso suceda. Ahora, también nosotros vivimos en esa brecha. Claro. Cómo nos insertamos ahí y cómo hacemos para saltarla es parte pues también de nuestro trabajo, ¿no? Sí, exacto, justo. Por ejemplo, aquí entra un principio que es fundamentalísimo, que es un principio y es un derecho, que es el derecho a la igualdad y a la no discriminación, que le decimos que es un derecho llave, ¿no? O sea, que hace la llave, abre puertas, abre espacios. O sea, ¿qué buscamos con los derechos llave? Que el resto de derechos que son fundamentales y básicos para que podamos disfrutar una vida digna, con calidad, o sea, y que se puedan disfrutar esos derechos sin tener bloqueos o trabas únicamente por ser quienes somos, por amar, claro, quienes decidimos amar, por expresar nuestra identidad y nuestro género de cierta manera, ¿no? Es decir, ¿qué buscamos con el derecho a la igualdad y la no discriminación? Que no se nos excluya solo por ser quien somos. Si lo tuviera que resumir, sería exacto, así, ¿no? Pues anótele ahí. Derecho llave. Ese Derecho concepto llave. No lo conocía, pero me encanta. Tengo que entrarle más a ese tema porque me gusta. Está sonando muy bien. Vamos bien. Vamos bien. Y justo, o sea, este tema es bastante reciente en México. En el 2011 hubo una reforma constitucional
a nuestro artículo primero, que es precioso, que justo empieza a hablar, para el caso mexicano, empieza a hablar del reconocimiento de todas las personas en igualdad de condiciones y el respeto irrestricto a sus derechos humanos, ¿no? Y que el Estado y sus instituciones tienen ciertas obligaciones para hacer cumplir esos derechos, ¿no? Hay obligaciones que le llaman obligaciones generales, que son de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces, el Estado, de acuerdo a sus competencias, tiene que mover a sus instituciones para garantizar justo el derecho a la salud. Respeto por esos derechos. Exacto. Oye, pero también, o sea, como esa persona que tiene todos estos derechos, también tenemos nosotros, no solamente el Estado, también nosotros tenemos obligaciones. Claro. Tenemos que, como quien dice, contribuirle también a la sociedad que me está dando esos derechos. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cuáles son como nuestras responsabilidades para que se garantice también mi derecho? Justo, la entrada es conocer nuestros derechos, ¿no? Y conocer que somos, insisto, evidentemente todas las personas somos diferentes, ¿no? Pero ante la ley tenemos que ser iguales, ante las oportunidades tenemos que ser iguales. Entonces, primero, reconocer eso. Segundo, reconocer, a ver, yo tengo derechos si si quiero casarme con una mujer, tengo derecho a acceder al matrimonio igualitario. Claro. Si quiero vivir con maternidad, es decir, tener una familia homoparental, tengo derecho a que el Estado me reconozca a mi familia, que proteja a mi familia. Y en ese caso también mi obligación también es yo proveer a esa familia de un ambiente saludable, sano socialmente. Justo, porque lo que se busca, por ejemplo, con las familias homoparentales es el interior superior de la niñez. Ese es como un concepto clave. Ajá. O sea, por ejemplo... Que es el miedo de la comunidad, no de la comunidad, de la sociedad en general, ¿no? Claro. De que los niños y cómo... ¿qué van a pasar los niños? Los niños necesitan una familia y los niños tienen derecho a la familia. Y, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido ciertas resoluciones que nos dicen eso. A ver, que una familia homoparental adopte a un niño en ningún momento violenta ninguno de sus derechos. Al contrario, o sea, prohibirlo sería un acto de discriminación y atentaría contra la niñez. Entonces, lo que queremos es que la niñez viva sana, que viva feliz, que viva en un entorno saludable. Sí. Y eso lo puede hacer con una familia heterosexual o con una familia homosexual. Entonces, siempre y cuando sea una familia amorosa, que también le dé todo lo que como niño tiene también por derechos, ¿no? Exacto, y lo decías también muy bien, ¿no? ¿Qué obligaciones tenemos? Por ejemplo, en temas de discriminación, o sea, claro que yo puedo ser señalada como yo te estoy discriminando, por ejemplo, si tengo un supermercado, digamos, y si veo a dos mujeres entrando de la mano o teniendo muestras de cariño y yo te prohíbo el acceso, te corro y demás, yo tengo responsabilidad y me pueden señalar como responsable justo de un acto de discriminación, ¿no? Entonces tengo la obligación, primero, sí, de conocer mis derechos y también de respetar los derechos de las otras personas, ¿no? O sea, abstenerme de cometer actos de discriminación. Como lo decíamos, digo, yo estoy fascinada, les decía, con los estudios de discriminación que empezaron a moverse a partir del 2011 con esta reforma. Muy reciente. Muy reciente, es como, toda la vida hemos existido, toda la vida ha habido personas heterosexuales, personas homosexuales, bisexuales, de todo el abanico. Desde los griegos y para atrás. Exacto, y solamente a partir del 2011 se empezó a discutir de manera más seria en México. Claro. ¿No? Y justo en esa reforma también se quedó muy claro, está prohibido todo tipo de discriminación por cualquier motivo que tenga que ver con la orientación, con mi género, que tenga que ver con, por ejemplo, si vivo con un tipo de discapacidad, con condición social, que ahí también es interesante, ¿no? Reconocernos, por ejemplo, cuando tenemos otras experiencias de vida que se suman a la diversidad, ¿no? Digo, por ejemplo, en mi caso, pues soy una mujer de la diversidad sexual que también vive con un trasplante y eso implica, o sea, que voy a enfrentar ciertos retos en la vida, ¿no? Claro. Oye, y es que yo te lo decía también porque, y tú le dijiste muy bien, yo como sujeto vulnerado o discriminado, pues tengo la obligación de también hacerlo ver, ¿no? Señalar, como dijiste tú.
Y esto lo digo porque la misma comunidad Sí. éramos... Voy a hablar en pasado porque las cosas están cambiando ya mucho y ustedes los jóvenes ya vienen diferentes. Ustedes los jóvenes, ¿de qué me estás hablando? Tú estás bien chavito. Joven. No, y en mi época habían bares que eran solamente para hombres Claro. y no dejaban entrar mujeres, o si eras hombre pero ibas vestido de mujer, no dejaban entrar, y bueno, de forma despectiva se les decía vestidas. Claro. Les decían, aquí no entran vestidas, aquí no entran amanerados. Por ejemplo, me tocó eso, verlo. Hoy en día la cosa está cambiando mucho. Siguen existiendo esos lugares, pero cada vez menos. O sea, cada vez ya es como que todos rumbeamos por igual. Exacto. Por ejemplo. Exacto. ¿Y por qué no? Pero, ¿cómo ves tú? No sé si te ha tocado verlo cercanamente en la comunidad, pero para mí, nosotros tendríamos que ser realmente una comunidad, que no lo somos todavía. Somos duros con nosotros mismos. Justo, es que aquí hay un tema de... A veces la diversidad no ve que es diversa en sí misma. Es decir, no solamente, por ejemplo, son la comunidad de hombres gays, la comunidad de mujeres lesbianas, de mujeres bisexuales. De repente hay mucha violencia también dentro de la misma comunidad. Claro, ¿no? claro. Y por ejemplo, o sea, yo sí puedo decirlo desde una experiencia de mi bisexualidad, de haber afrontado comentarios de justo la gente hétere, de que me diga, oye, no, es que estás confundida, tú eres heterosexual, pero no eres, o sea, estás ahorita confundida, pero también escucharlo de personas de la diversidad. Ajá. Que, a ver, es que tú no aceptas que eres lesbiana. Sí. Es como de... Te dicen, ya acéptalo. Ya en realidad te acéptalo. gustan solo las mujeres. No. Ajá, exacto, o sea, yo soy bisexual, o sea, me siento Claro. atraída sexualmente y románticamente tanto por mujeres como por Qué hombres. increíble. Yo la verdad se lo digo a todo el mundo. Creo que es el mejor estado del hombre, del humano, pues. El mejor estado del ser humano. Solamente te enamoras de la persona. Claro. Y el cuerpo, pues también te gusta. Cualquiera de los dos cuerpos te gusta. Dos, por decirlo así, porque también hay muchos tipos de cuerpo. Pero qué increíble. Sí, no, es que es maravilloso y cuando por fin reconoces, digo, yo he pasado, como me imagino todas las personas que nos escuchan, por un proceso de reconocerme, de aceptarme, de salir del closet, ¿no? Que a veces puede ser durísimo. Sí, claro. Y decir, si ya salí del closet, no me voy a volver a meter porque alguien de la misma población LGBT me diga que tengo que ser lesbiana o porque alguien, o sea, no. O sea, yo me reconozco tal cual soy. Julia Claro. López, una mujer bisexual y trasplantada. O sea, esa soy, ¿no? Qué increíble. Sí, sí, sí. Súper bien, me encanta. Me dejaste, mira, sin palabras. Me encanta. Pero ¿sabes qué? Me encanta que lo digas porque también lo estás diciendo también desde tu lado de ser una mujer. Claro. Ninguna de las dos cosas te quita que eres una mujer y que también tienes actividades como mujer, ¿no? Y la sociedad te acepta y vives como una mujer. Exacto. Necesariamente ni el ser bisexual te pone la etiqueta, ni tampoco el ser trasplantada te pone una etiqueta. No, claro. Entonces, que si ustedes van al podcast y lo escuchan, ellas hablan mucho de eso. Sí, no les gusta que les digan la señorita trasplantada, Sí, la exacto. pacientita trasplantada. No, y no lo hagan, ¿eh? O sea, No lo hagan. no lo hagan. Porque justo es un tema de, a ver, es que a mí me define muchas cosas. O sea, y parte Claro. de conocernos, les decía, desde este principio de igualdad y no discriminación, es partir del hecho de soy una persona. Y como persona puedo tener, o sea, tal cual un abanico de características, de temas identitarios, de temas culturales, que cada uno abona a mi identidad general, Claro. ¿no? Y estás reconociéndote como persona y además estás reconociendo tus derechos y haciéndolos valer. Claro, ¿Qué exacto. mejor manera de hacer valer tus derechos que siendo tú mismo? Exacto. Increíble. Sí, no, a mí me fascina, ¿no? Y es como parte, por ejemplo, lo que hacemos en Nefronas es compartir desde nuestra experiencia de pacientes renales, y lo que he buscado yo es tratar de confluir estas dos situaciones de vida, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo yo abonar también a una cultura de derechos humanos? Ah, bueno, o sea, contando la historia y aparte haciendo talleres, capacitaciones, sensibilización, eso es fundamental, porque
desgraciadamente, como lo decía hace un ratito, pues el tema no es tan, o sea, no lleva tanto tiempo siendo analizado seriamente, ¿no? Claro. Entonces, el que podamos acercar y simplemente reconocernos como yo soy una persona igual de valiosa que cualquier otra y mis derechos valen lo mismo que cualquier otra, es el punto de partida. Sí, el problema es que tienen que pasar cosas para que salgan a flote los derechos y pues no. En todos nuestros aspectos de la vida tenemos que hacerlos valer, ¿no? Exacto. Sí, pues así nacieron los derechos fundamentales. Después de una guerra donde hicieron atrocidades, pues ahora sí dijeron, no, hay que promulgar la Carta de los Derechos. Pues no, ya se sabe. Lo mismo con nosotros. ¿Qué esperamos que pase? Esperamos que haya, no sé, un transfeminicidio para hacer algo. No esperemos, ¿no? Hay que ya tomar cartas en el asunto. Sí, exacto. Y justo aquí, por ejemplo, el tema de la cultura de denuncia es muy importante, ¿no? El que podamos, o sea, es un proceso fuerte porque justo acudir a ciertas instancias a decir, yo fui víctima de un tema de discriminación o fui víctima de violencia por mi orientación sexual, sigue siendo fuerte porque desafortunadamente sigue habiendo revictimización, ¿no? Claro. En esas instancias. No, y es entendible que nos dé miedo hacerlo, ¿no? O sea, claro. Pero justo aquí es donde nos tenemos que acompañar de organizaciones civiles, de gente que tiene conocimiento en temas de derechos humanos, que nos podamos acompañar, ¿no? O sea, entender que no estamos solas. Justo lo que me decías hace rato, de ser una verdadera comunidad, significa reconocernos y ser una red de apoyo que pueda salir en el momento de un tema de violencia, ¿no? Claro. O sea, que pueda acompañar. Claro. Ay, qué complicado, qué bonito está esta charla. Bueno, pero hablamos de derechos, ¿no? Y más o menos ya nos has contado algunos y qué hacer. Pero, ¿por qué está o de dónde salió este tema de legislar sobre la discriminación? Mira, es que aquí es un tema interesantísimo, principalmente porque la violencia que vivimos las personas de la diversidad o que viven, porque hay personas que han vivido situaciones gravísimas, justo parte desde el núcleo familiar. O sea, a diferencia, por ejemplo, de otros temas también de grupos prioritarios, cuando hablamos de diversidad, las primeras violencias suelen vivirse en este núcleo familiar. Claro. Hay muchas personas que han tenido que salir de su casa antes de la mayoría de edad porque salen, o sea, porque los corren, o sea, porque te corren por tu identidad. Entonces, no poder ser tú en tu casa, ¿no? Que no tengas los bienes básicos necesarios, por ejemplo, alimentación, un techo. Hay mucha gente que se ha quedado en la calle porque su propia familia la rechaza, ¿no? Claro. Hablamos, por ejemplo, también de temas de bullying, de acoso escolar, ¿no? También de discriminación. Es un tema que lo hemos hablado varias veces en este podcast y precisamente pues por eso se llama Más allá del closet. Porque el salir del closet, mira, se me paran los pelos. Sí, claro. Eso que tú acabas de decir es cierto. El salir del closet no para todo el mundo es igual, ¿no? Hay chavos que no la libran. Claro. Hay chavos que les toca salir a la calle y pues obviamente cambia el futuro que va a tener ese muchacho, ¿no? Claro. O sea, digo, hay que considerar muchos factores. Cuando tú estás en la calle, como dices tú, no tienes un techo, no tienes comida para subsistir, pues imagínense dónde queda la educación, dónde queda la salud, dónde quedan las otras cosas básicas, complicadas. Sí, claro, y es terrible. Entonces, justo este tema de derechos entra ahí, ¿no? De entrada tienes que tener un espacio familiar, o sea, que sea sano, que te pueda proteger, ¿no? Independientemente de tu identidad, de tu orientación sexual. O sea, los espacios, por ejemplo, que compartimos, ¿no? Los espacios de la escuela, los espacios laborales, sigue habiendo, o sea, mucho tema de discriminación, de acoso, de burlas, ¿no? Y aquí lo interesante, por ejemplo, es como justo hay varios niveles de agresividad, ¿no? Que puede empezar quizá por comentarios agresivos. Sí, como de forma masiva. ¿No? Como chistes que en realidad no son graciosos, pero que fomentan la homofobia. Y puede subir ataques directos, ¿no? O de verdad que te nieguen un trabajo por tu orientación, que te nieguen entrar a una escuela por tu orientación. O sea,
como ya temas muy directos, justo que te corran de tu casa por tu orientación es un tema de discriminación ya muy directo. Sí, Luego, y bueno, antes de que suceda eso, creo que hay formas como de conciliar, ¿no? sí, de Antes concientizar. O sea, Ajá. parte del enfoque de derechos humanos, de igualdad, de no discriminación, va de tenemos que concientizar el tema, tenemos que prevenir, tenemos Claro. que socializar, tenemos que sensibilizar. Es normal, ténganle paciencia a su familia, ténganle paciencia a sus hermanos, a sus padres, porque no es una noticia fácil, ¿no? No es una noticia fácil. Sí, o sea, crecimos desafortunadamente en una sociedad muy cerrada de repente, ¿no? Y abrirse a la diversidad, pues justo puede ser también un proceso. O sea, Claro. Y cada vez tenemos más ejemplos de que ese es el objetivo de este podcast. Claro. De gente chingona que está haciendo cosas chingonas, ¿no? O sea, aquí está Julia, que hizo una especialidad que les doy la primicia, se nos va de maestría con beca España. O sea, chavos, se puede lograr. Y obviamente es más fácil si tenemos un núcleo familiar Claro. que nos apoya. Porque obviamente es más difícil si nos corren a la calle, ¿no? Sí, claro. Entonces, Y justo lo interesante, por ejemplo, también es reconocer el trabajo que están haciendo los colectivos, es fuertísimo. Hace muy poco se aprobó la ley contra los ecocid, que son todos estos intentos por cambiar la orientación ya. sexual de las personas. Sí, las terapias de conversión. Ajá, exacto. Claro. Tal cual, esfuerzos para convertir la orientación sexual e identidad de género, ecosig, ¿no? Pero el tema es gravísimo porque Claro. tiene que ver con tortura, con centros de tortura. Hemos Tortura visto psicológica y física. ambas. De todo tipo. Terribles. O sea, y ahí es cuando te decía cómo van elevando niveles de agresividad. Claro. O sea, no es lo mismo que te nieguen un trabajo a que estés en un tema de tortura. Por ejemplo, nos ha tocado ver temas de desaparición de personas, que resulta que un miembro de la familia secuestra tal cual por ejemplo, una chica que es lesbiana, la ingresa en un centro de conversión y, o sea, su pareja, o sea, sus amigos la buscan, levantan reportes en fiscalía por desaparición. Es un tema Claro. tremendo, ¿no? Sí, muy tremendo. Es que, bueno, de hecho ya están legislando sobre eso. Sí, justo. Y creo que ya en muchos estados está prohibido. Sí. Porque a veces está como disfrazada, ¿no? Con centros de ayuda psicológica y así, Sí. pero en realidad es un centro de tortura. Sí, pues hay que... Y yo creo que todo esto va y confluye otra vez en lo mismo, en la visibilidad. Como dices tú, estas asociaciones cada vez tienen más visibilidad, nosotros mismos cada vez tenemos más visibilidad. Entonces es como que ya hay ejemplos, chavos. Entonces creo que ya sus padres, sus madres y la gente que está alrededor cada vez va a decir, no, mira, pues mi hija es bisexual, pero ¿qué importa? Exacto. Sí, también puede ser exitosa. Claro, o sea, entonces justo entender que no estamos solas, que no estamos solos, o sea, buscar apoyo en caso de necesitarlo. Insisto, hay bastantes asociaciones que... Pues allá iba la siguiente pregunta. Muy bien. ¿Cómo detecto si estoy sufriendo discriminación directa? Claro. O sea, ¿cómo lo detecto y a dónde voy? ¿A dónde los mandamos para que vayan y pues salgan de estos problemas? Claro, acá va a ser muy importante. Por ejemplo, hay temas que son muy evidentes, ¿no? Que es discriminación directa, y hay otros que le llamamos por omisión, ¿no? O sea, cuando Okay. la autoridad, por ejemplo, no hace lo que tiene que hacer. Ajá. Pero... Que son un montón de casos. que son un montón de casos. Por ejemplo, el que no estuviera legislado el tema de matrimonios igualitarios hasta el 2016, o que se empezara a hablar de comaternidades recientemente, es un tema de omisión por parte de toda la estructura Claro. legislativa, ¿no? O sea, es como Pues sí. el no hacer, pero cuando te pasa a ti directamente, es, por ejemplo, si por tema de mi orientación no me permiten hacer un trámite en una dependencia Okay. pública, si no me permiten ingresar por ejemplo, a una escuela, si no me permiten ingresar a un trabajo, y ese es el único criterio, ahí vemos claro que es discriminación, ¿no? Por ejemplo, me decía una amiga que quiero muchísimo, es como, aplícalo al revés. Por ejemplo, si harías lo mismo con una persona heterosexual, no es discriminación.
Claro. Pero claro. si con la persona heterosexual tendrías un tratamiento diferente, Ya pasa a ser discriminación. ya pasa a ser discriminación. Claro. Y pasa mucho, por ejemplo, el que no puedas, no sé, ponerte un cierto tipo de ropa para ir a la escuela, ¿no? Si tú eres una persona que está... O para ir a trabajar. Para ir a trabajar, justo, ha habido ese tipo de temas de discriminación, justo no, es que viene, el maestro fulano viene vestida de mujer, y es como, no, a ver, es su identidad. O sea, su identidad está en un Claro. proceso, y ahí sí hay un tema clarísimo, ¿no? Cuando el único tema es cómo me veo, o sea, quién soy, o sea, ahí hay que echarle ojo, ¿no? Claro. Y les digo, puede ser en cualquier espacio, por ejemplo, en los sistemas de transporte colectivo, en los carros privados también de transporte. Ajá. Si un chofer no te quiere subir porque vienes de la mano con tu novio, con tu novia, ahí hay discriminación. Claro, Lo mismo digo, en el transporte público. Ay, ¿cómo les exiges? No, se me hace a mí pues más complicado, ¿no? Claro. A lo mejor hacia una institución de gobierno, como tú mencionas, a lo mejor ahí hay con quién ir a quejarse, pero sí, no sé, en un supermercado o con un taxista, como dices tú, veo la cosa más abstracta, ¿no? Sí, pero sí se puede, o sea, sí Sí se puede. sí está normado, o sea, el que, por ejemplo, salgas de un bar o lo que sea, y te detenga la policía también solamente porque vienes de la mano, y eso todavía pasa, eso todavía Sí pasa. Aquí, ahí es un tema clarísimo, por ejemplo, ahí si es una autoridad y dices, a lo mejor es más sencillo. Claro. Pero también, por ejemplo, si estás en un restaurante y por tener un acto afectuoso con tu pareja te sacan, ahí es discriminación, ¿no? Ok. Ese tipo de cosas que son muy evidentes. Por ejemplo, también el que no te atiendan en una dependencia de gobierno. Por ejemplo, si tú, insisto, con el tema del matrimonio igualitario, vas al registro y quieres... Los que se quieran casar, claro. Sí, digo, claro, ya quien Si se usted quiere casar, ¿no? usted cásese. Usted cásese, bienvenido. Yo no estoy como en esa onda. Pues mira, ya somos dos, o sea, ya somos... Bien. Pero a favor de quien sí quiera. Claro, ¿no? El que quiera, pues ahí está. Sí, exacto. Y si hay un tema ahí de que no te dejaron hacer tu trámite, de nuevo. Por ejemplo, el tema también de modificaciones de actas de nacimiento por identidad de género es un tema que ya debería de aplicarse en todas las partes. Oye, del país. no sé si conoces sobre ese tema, pero hay como condiciones particulares para que te dejen hacer el cambio. Porque sé yo que antes sí como que de alguna u otra manera tenías que demostrar como que eras una mujer trans. Justo. Pero hoy en día pues creo que ya no, porque pues no está bien que tú tengas que estar demostrándole al mundo. Exacto, justo. También viene, o sea, la forma de defender nuestros derechos, de que nos los reconozcan, ha venido, la verdad, del impulso de la gente que sale a marchar a exigir los derechos de sociedad civil y a martillazos. ¿Por qué a martillazos? Por ejemplo, la Suprema Corte también tuvo una resolución en la que decía, a ver, no le puedes exigir a una persona que quiere hacer un cambio en su acta de nacimiento que demuestre que tiene o inicia un procedimiento químico, hormonal, Claro. de Claro. cirugía, ¿no? Entonces, básicamente es el principio de buena fe, así le Sí, dicen, sí, ¿no? sí. O sea, es como, a ver, yo, Julia López, o sea, quiero... Además porque tu género no tiene nada que ver con tu sexo biológico. Correcto. Son dos cosas muy diferentes. Son totalmente distintas. Y ahí lo que dice es género. Entonces a mí me lo respetan. Exacto. Sí, son dos cosas diferentes. Entonces pues tienen que respetarlo. Y sin embargo, y ahí te va, yo lo que he visto es que hay hombres que se están aprovechando de este vacío legal, por decirlo así, o esta oscuridad legal ahí, este punto ciego, mejor, de la ley, y están aprovechando, se están haciendo cambio de género en sus documentos para poder acceder a puestos políticos y así. ¿Has visto? Sí, claro, ha sido muy sonado, ¿no? Y eso está totalmente... Y esto nos da rabia. Ajá, nos da mucho coraje, muy mal, o sea, muy mal, gente, o sea... Eso definitivamente no se hace, me parece neta una bajeza. Lo están haciendo, o sea, y sí es triste. O sea, es terrible, es una bajeza porque justo ha sido una lucha constante
de las personas, o sea, de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual por tener espacios de representación en la vida pública. Oye, y de las personas también queer, por ejemplo, mira lo que pasó con el magistrado. Sí, no. O sea, solo por mostrar su identidad, pues ahora nos está viendo desde arriba. No está bien eso. Y este es un hombre, es que no me acuerdo cómo se llama, pero ni hay que mencionarlo. Pero es un hombre totalmente cisgénero y que dice él que es una mujer. Entonces, en realidad no está mostrando nada del género femenino, pero sí está aprovechándose de las ventajas o beneficios legales que le está dando esto. No, claro, y que lo peor es que en realidad toda su historia política, toda su trayectoria, en realidad habla de un enfoque de ultraderecha y completamente en contra de la diversidad. Totalmente. Entonces, es una agresión directa. Aquí el tema justo es una agresión, me encanta. Sí, o sea, porque a ver, el tema aquí ya no es restringir otra vez, ¿no? Y de pedir parámetros para que demuestres que eres mujer. Sigue siendo el tema de buena fe. El tema acá es las sanciones. Es como, a ver, o sea, tú estás abusando de esta figura, tienes que tener una sanción, que se te revoque. Sí, es irresponsable, o sea, completamente. Muy bien, señor, señora, señorita, señorite, usted está siendo parte de una acción de discriminación. ¿A dónde tiene que ir? Bueno, acá es importante, por ejemplo, si fue en alguna dependencia de aquí del Estado de Jalisco, pueden ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ellos inician investigaciones y le piden cuentas a la autoridad. Okay. También pueden ir, por ejemplo, por temas de orientación al MAVIT, que es el Mecanismo de Atención a Víctimas de Discriminación del Gobierno del Estado de Jalisco. Ahí les pueden dar orientación psicológica y orientación jurídica para ver justo, de acuerdo a su caso, dónde se tiene que accionar, ¿no? Fíjense, otra vez viene acciones psicológicas, orientaciones psicológicas. Eso lo hemos repetido y repetido, y sin embargo vale la pena otra vez retomarlo. También tenemos que estar bien con nosotros mismos para saber que valemos, ¿no? Y saber que tenemos que hacer respetar ese valor. No, mi valor no me lo va a dar nadie más. Exacto. Y muy importante, por ejemplo, lo que decíamos de taxistas, de locales, o sea, de supermercados donde no te dejan entrar y demás. Para eso está el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Pueden meter incluso su queja en línea y tienen justo que pedirle cuentas a ese particular, porque sí se puede, sí está reglamentado. Oh, muy bien. Y hay que hablar, hay que alzar la voz. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan. ¿Te acuerdas de el caso de dos muchachos que se besaron en un centro comercial? Ah, sí. Y los sacaron y luego se hizo la besotón. Exacto. Eso está muy bien. Justo, es que es esa parte como de manifestación de, hey, o sea, ¿no te gusta? Pues aquí está. Ahora, o sea, 2 tazas se le dan. 2 tazas de toca completa, sí, claro. Me encantó. Bueno, y a ver, no sé si quieras comentarnos o sepas de un caso en particular, como que te haya marcado y que tú digas, me tocó de cerca vivirlo, me tocó estar ahí, de discriminación. Y yo te lo decía, que en realidad es algo que yo no he vivido tan cercanamente. Digo, a lo mejor cuando chico sufrí bullying, pero algo ligero, y siento que siempre tuve una coraza. Claro. Como que yo decía, no importa lo que digan, ¿no? O sea, yo soy lo que soy. Tuve una coraza, pero nunca tuve quien me defendiera ni nada. Y ya de grande, pues, en realidad no he sentido tanto esto de la discriminación. Y bueno, básicamente también, no ha sido fácil, pero también me atreví a mostrarle a la gente en el podcast de qué va todo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no por decirlo así como privilegiado, pero de alguna manera sí me siento que he sido afortunado de no vivirla tan cercanamente. Sí, justo ahí, por ejemplo, les decía ahorita que está la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Una de sus investigaciones justo fue por un transfeminicidio en una cárcel municipal. ¿Aquí en la ciudad? No, fue en el estado. Ok, aquí en el estado de Jalisco. Ajá, fue también terrible. Pero lo fuerte de esto justo fue que por una omisión de los guardias de seguridad,
no vigilaron, o sea, que la chica trans que estaba detenida estuviera en condiciones dignas, la pusieron en una misma celda con hombres, y estos hombres la agredieron hasta que la mataron, ¿no? Entonces ahí hay una clara responsabilidad, porque los custodios tenían que estar vigilando, o sea, que nada de esto ocurriera. O sea, y de entrada hubo una clarísima falta en el momento de, uno, no identificarla como mujer trans y no reconocerla como mujer trans. Dos, en meterla en una celda con hombres. Claro. Y tres, permitir el asesinato de una Y de mujer. hecho, hasta yo pienso que lo hacen, pues, sabiendo perfectamente lo que va a pasar, a manera de castigo. Claro, correcto, ese es el tema. O sea, decíamos hace rato los niveles de agresividad, ese es el máximo nivel de agresividad, es un crimen de odio. Claro. O sea, básicamente la mataron por ser ella, por ser trans. Entonces, lo que hizo la comisión fue una recomendación general para todos los municipios de, óyeme. O sea, tienes que tener tus cárceles municipales, o sea, bien vigiladas. Esto no puede volver a ocurrir. Y que esté legislado. Que esté legislado, ¿no? Pero lo que tú decías, ¿por qué nos movemos hasta que alguien, o sea... Tiene que pasar una tragedia para que nos movamos. Exacto, no. Digo, y este caso que les comento es público, está en la recomendación 187-2020 de la Comisión Estatal, ustedes la pueden consultar. Pero sí es terrible. A mí me marcó muchísimo porque dije, eso fue en el 2021. Claro. Fue hace nada, ¿no? Entonces, pensaríamos que vamos cada vez más adelante, que podemos estar más seguras y seguros. Y no necesariamente. ¿no? Sí, fíjense, aunque nosotros pensemos que estamos alejados de estas situaciones de discriminación, podemos estar tan cerca que ni siquiera lo vemos, ¿no? Es un peligro que no vemos. Exacto. Es un peligro que no vemos. Ay, no, pues mucho tema. Mucho tema. Muy increíble. Oye, yo quiero que nos cuentes, aquí todo el que viene, cuenta cómo salió del closet, qué pasó después. Historia. Te agarré de sorpresa, ¿verdad? Exacto, esta no te la sabía. Esta no me la sabía. Pero... Historia patria. Historia. Lo que pasa es, como dice una doctora con la que alguna vez compartí un panel, decía, no sales una vez del closet, sales muchas veces del closet. O sea, y en diferentes espacios. Claro. Entonces... Muy cierto. Yo, la verdad, a mí primero me gustaron las chicas antes de gustarme los chicos, ¿no? O sea, más bien ya como en mi adolescencia me di cuenta que también me gustaban los hombres. Y me sentía como, no me sentía en confianza de compartirlo con mi familia, porque mi familia, a pesar de no ser como directamente opositora, como que era como, ¿eso qué es, no? O sea, como medio conservadores. Ajá, es de que es que es una enfermedad, ¿no? Y chistes acá, homofóbicos. Y poco a poco ellos mismos fueron cambiando este panorama, pero en realidad hasta que yo llegué a la universidad, me sentí con la tranquilidad de hablar primero con mis hermanas. O sea, primero le dije a mis hermanas. ¿Cuántos son? ¿Cuántos hermanos? Somos 3 hermanas, mis 2 hermanas son mayores. Evidentemente mis hermanas me abrazaron muchísimo, me entendieron. O sea, que tú eres la bebé consentida. Yo soy la bebé consentida. Hasta que salí de la universidad me animé a decirle a mi mamá, o sea, y mamá me dijo, yo te amo, yo lo único que quiero es que estés bien. Y ella estaba llorando, pero no por un tema de rechazo, sino me dijo, tengo miedo porque a las personas que son como tú les hacen daño, ¿no? O sea, y yo decía, yo soy feliz así, te prometo que voy a luchar por estar bien, ¿no? Entonces... No, un aplauso para esa señora en su casa, para tu madre, hermosa. Y mi papá, o sea, fue hasta hace no mucho, o sea, también, cuando tuve un rompimiento, o sea, le dije a mi papá, mira papá, te necesito, me siento muy mal y esta es la razón, ¿no? Le dije, yo no soy como tus otras 2 hijas. Y mi papá me dijo también, o sea, y lloró y me dijo, hija, perdóname por no haberte dado la confianza de decirme esto. Me hubiera gustado poder acompañarte antes. Wow. Pues fue hermoso, o sea, fue hermoso. Entonces, yo reconozco que he estado como justo en esta parte de privilegio de, a pesar de que me fue difícil dar el paso,
mi familia lo entendió y me abrazó, ¿no? Claro. Y me dijo, mi papá, yo solo quiero que seas feliz, sea con quien sea. No, es un privilegio. Así deberían ser todas las familias, ¿no? Exacto, así deberían ser todas las familias. Acogedoras, amorosas y comprensivas. Entonces, don Julio, doña Leti, los Felicidades. amo. Sí. Porque además, miren la hija que criaron. Una mujer increíble. De verdad, muchas gracias. Qué inteligente, qué increíble. Y que creo que hoy, pues, como siempre, quedaron muchas dudas. Pero eso nos va a dar pie para nuevos programas, para vernos más frecuentemente con la gente. Claro que sí. Yo he estado encantadísima de estar aquí. Gracias por hacerme Gracias a parte ti. del proyecto. Mira, ya hablamos de todo lo que íbamos a hablar. Y creo que esto da para más, ¿no? Sí, claro. Y bueno, un granito de arena que está haciendo Julia, creo que basta para que esto se haga todo un mar de nuevas bonitas acciones, de verdad que sí. Exacto. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes allá, suscríbanse, denle like, pónganle a la campanita, Sí, ya sí. se la saben, ya se la saben. Y vayan a Nefronas al Aire en Spotify Sí, correcto. y escúchenlas, por favor. Ahí vamos a poner el link para que escuchen, aparte porque tengo un programa ahí que ya pronto va a salir al aire. Pronto va a salir al aire, entonces para que lo escuchen también estuvo increíble. Máximo crossover. Y bueno, se vendrán más. Tendrán más. Pues nos vemos pronto. Muchas gracias. Yo soy Cece y hoy estuvimos con Julia. y gracias por estar en Más Allá del Closet. Los amamos. Nos vemos pronto. Bye. Julia.